Muy bien, ahí habíamos quedado la clase anterior, ¿no es cierto?, sobre las bases bíblicas de la consejería pastoral, ¿no? Bases bíblicas de la consejería pastoral. Así que vamos a entonces hacer referencia a varios pasajes de la palabra del Señor. Pero permítanme primero hacer un comentario, ¿no? De una forma un poco amplia, pero también a su vez enfocada en la consejería pastoral. Bueno, si uno mira las epístolas del Nuevo Testamento de una forma especial, ¿no? Enfocándose en ellas de una forma directa, bueno, puedes ahí también percibir, ¿no es cierto?, consejería pastoral. Porque en cierto sentido, todas las epístolas, exceptuando Romanos, ¿no? Exceptuando Romanos, pero todas las demás epístolas básicamente son consejería, ¿no? Entonces, ¿alguien diría una consejería grupal? Claro que sí, porque está hablándoles, orientándoles, indicándoles lo que está mal y lo que tienen que hacer y lo que tienen que corregir, ¿cierto? En aspectos doctrinales, en aspectos prácticos de la vida como iglesia, ¿no es cierto? Entonces es el tenor, porque cuando uno mira el aspecto literario de las epístolas son ocasionales, ¿no? Hay un problema, hay una ocasión que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, en Colosas, en en Tesalónica, ¿no? En Corinto, en Éfeso, ¿no es cierto? Entonces ahí estaba ocurriendo algo, incluso cuando hay las epístolas, por ejemplo, de Tito a Timoteo, Filimón, algo estaba sucediendo, algo no estaba bien, no había un problema. Entonces se han escrito las epístolas justamente para apoyar, ayudar a resolver o superar esa situación. Bueno, lo propio se puede decir del, de los profetas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Cierto sentido, están aconsejando al pueblo de Israel, ¿no? Lo que tienen que ir haciendo si es que quieren estar bien con Dios, ¿no? Si no, se atienden a las consecuencias. Bueno, en ese sentido tenemos, ¿no?, estas directrices de lo que es básicamente la consejería. En especial estoy pensando en la epístola de Filimón, por ejemplo. Es ya muy personal, muy directo, ¿no es cierto?, con a Filimón, ¿no es cierto?, acerca de Onésimo, y bueno, entonces hay este enfoque que podemos percibir nosotros en las diferentes epístolas pastorales. Muy bien, así que entonces vamos. Ahora, la consejería cristiana es parte de los diferentes ministerios. Oye, no es exclusividad, ¿no es cierto?, en este caso, del ministerio pastoral. Aunque el ministerio pastoral tiene mucho, ¿no? Mucho que ver con la consejería, podemos decir, ¿no?, que está de manera directa, pero los demás ministerios no pueden excluir, no pueden evitar el asunto de la consejería cristiana. Entonces ahí, por ejemplo, ese pasaje que tenemos nosotros en Efesios, pueden ir buscando en sus Biblias, por favor, ¿no? Efesios capítulo 4. Entonces ahí, estos pasajes bastante conocidos, pero a su vez también siempre tienen mucho que decirnos a nosotros. Entonces podemos ir tomando en cuenta, ¿no es cierto?, nosotros el asunto, ¿no? Ahí, Efesios 4, del versículo 11 al 16. Entonces ahí nosotros podemos ir
viendo y dice la palabra de la siguiente manera, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. La consejería cristiana es parte de estos ministerios, ¿no? De estos ministerios. Tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, tienen. Y bueno, siempre va a haber esa relación y esa oportunidad para aconsejar, ¿no? Así que entonces parte de estos ministerios. Y dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el punto, ¿no? Estos ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo. Está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ahí es donde entra de una forma directa y clara lo que se conoce como mentoría en nuestros medios. No se habla mucho de eso, la mentoría. Ahora, ¿qué es un mentor en términos bíblicos? Es un discipulador, el que va encaminando, instruyendo. Y eso es parte de estos ministerios y eso también es consejería cristiana. Si tú quieres desarrollar cristianos, si tú quieres desarrollar liderazgo sano, liderazgo con buena perspectiva, ¿no es cierto? Quieres fomentar la madurez cristiana, entonces ahí entra lo que es la consejería, ¿no es cierto? Junto con el discipulado. Entonces, eso no se puede dejar de lado en los ministerios que menciona este pasaje. Tampoco podemos dejar de lado el asunto de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos tiene que ver con buena parte de la consejería, la instrucción, la orientación, ¿no es cierto? Y asimismo también edificar la iglesia, ¿ok? ¿No? Y el 13 dice con mucha más razón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el punto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces tiene que haber solidez, madurez, fidelidad, constancia, compromiso, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, en el liderazgo y en el cuerpo de Cristo. Y parte de eso va a requerir, pues, consejería en las diferentes, mejor dicho, situaciones. Ahora, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Listo, señores, ¿no? Ahí está, esa es la razón. Hay que seguir creciendo. ¿De quién? 16, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos van creciendo, la iglesia va creciendo. Eso es lo que sucede y eso es lo que pasa, ¿no? Así que entonces no podemos tampoco limitar la consejería cristiana, ¿no es cierto?, solo al ministerio pastoral, sino a esos otros ministerios también, ¿no es cierto? Habitualmente, por ejemplo, un maestro de escuela dominical siempre es consultado para varias cosas, ¿ves? Un evangelista peor. Un evangelista, por ejemplo, si presenta el evangelio y la gente se convierte y después le hace la pregunta, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí comienza esta tarea de la consejería, básicamente. Entonces, y así podemos ir, ¿no? Hablando, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gente le preguntaba, a ver, entonces, ¿qué voy a hacer al profeta? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo mismo podemos ver. A ver, sus micrófonos.
van a siempre apagar sus micrófonos en su celular o en su computadora, porque hay interferencia. Entonces decíamos, ¿no? Ah, por ejemplo, cuando el profeta entregaba un mensaje, dicen, ¿no? Los israelitas, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en, en Hechos, cuando se predica el mensaje después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué dicen? No, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ahí viene, ¿no? Que arrepiéntanse, bueno, ahí, ¿no? Otra vez entra el aspecto de la consejería. Así que entonces no es algo que sea exclusivo del ministerio pastoral, pero el pastor tiene mucho más oportunidad, mucho más contacto, no con los miembros, con las familias que tienen dificultades en el camino. Así que entonces, eso es lo que sí o sí se tiene que tomar en cuenta como primera instancia. Pero sin embargo, no quedamos con eso, ¿no? No quedamos ahí. Ahora yo quisiera que podamos ir, por ejemplo, a ver a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Ahí vamos a leer, ¿no? Algunos versículos de la palabra del Señor. A ver, vamos a Gálatas, mis hermanos, vamos. Gálatas capítulo 6, ahí comenzando con el versículo 1, y dice así, ¿no? Gálatas 6, versículo 1 en adelante, dice de esta manera, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, ahí está la responsabilidad del que está espiritualmente bien, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir a restaurar. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, así cumplir la ley y cumplid así, perdón, la ley de Cristo. Porque el que se cree, porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estas exhortaciones que tenemos en la palabra de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta porción de la palabra de Dios es que la actitud con que debemos restaurar, ¿no es cierto?, a los que incurren en faltas, entonces esa actitud tiene que ser, ¿no es cierto?, aquí, con mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre. Entonces, tampoco vamos a querer sobreponernos. Nunca podemos tomar el lugar de Dios nosotros, jamás. Entonces tenemos que entender aquello. Sobrellevar las cargas los unos a los otros nos habla básicamente de cuidarnos, de preocuparnos. Y recuerden, ¿no? Que la palabra terapia, ¿no es cierto? Entonces habla de cuidado, ¿no? Y el pastorado es cuidado pastoral, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros tener eso, ¿no? Cada uno cargará su propia carga también, cada uno obviamente es responsable, pero si aquellos estamos mucho mejor firmes en el camino del Señor, espirituales, como dice Gálatas, tenemos que ayudar a los demás. Así que entonces, esto es un asunto importantísimo a considerar en lo que es la consejería. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Ahí, mira lo que dice el versículo 17 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de Dios. Entonces, el consejero necesita la sabiduría de Dios. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría, es básicamente tener, ¿no es cierto?, cualidades, tener criterios para resolver diferentes situaciones y no empeorarlas. Muchas veces algunos líderes empeoran la situación en vez de resolver. Por eso necesitamos, ¿no?, la sabiduría de Dios, las cualidades inequívocas de la sabiduría de Dios, ¿no? Aquí está describiendo en este versículo. A ver, ¿cuáles son las cualidades de la sabiduría de Dios? Inequívocas, dice, ¿no? ¿Qué es? A ver, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de Dios. Y el consejero necesita y requiere la sabiduría de Dios. ¿No es cierto? Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta estas grandes verdades que estamos mirando en la palabra del Señor. Romanos 15:14, vamos. Romanos 15:14. En esta porción, en este versículo, nos dice lo siguiente a nosotros, ¿no? 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pueden amonestarse los unos a los otros, no pueden ayudarse, pueden aconsejarse los unos a los otros. No siempre es, digamos, una tarea exclusiva en este caso del líder principal, que es el pastor en una congregación. Si nosotros enseñáramos a la iglesia para que eso pueda pasar, y habitualmente pasa, ¿no es cierto? Pasa. A ver, en una visita, cuando vamos a visitar a un hermano, algunos aconsejan, dan testimonio, les recomiendan, dice, haz esto, haz aquello, así sabe ser. Bueno, entonces ahí están básicamente participando de lo que es la tarea de la consejería. Pero eso no quiere decir que el pastor no debe preocuparse, pero sin embargo es algo que sucede dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Ahí. A ver, vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leer verso 24 al 26. Y ahí, de igual manera, nos sigue exhortando, nos sigue animando la palabra del Señor, ¿no? Capítulo 2, verso 24, 26 al 26 en 2 Timoteo. Y dice así la palabra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ven? El siervo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, ahí, ¿no? Por eso hace rato decía yo, no podemos tomar nunca, queridos hermanos, hermanas, pastores, no podemos tomar nunca el lugar de Dios. Eso es de Dios. Nosotros tenemos que facilitar, así que también tengamos cuidado, ¿no? De condenar o no dar esperanza a nadie, no, no se puede, ¿no? ¿Qué podemos disciplinar? Sí, eso es parte
de nuestra responsabilidad pastoral, pero tenemos que también saber disciplinar con mucha precisión, ¿no es cierto? Con mucha mansedumbre, con mucho amor. ¿Para qué? Para que después sean restaurados aquellos a los que se ha disciplinado porque han incurrido en cierta falta grave, ¿no? Que afecta el testimonio de la iglesia y el testimonio del mismo evangelio. Entonces, sí, esa es una parte de lo que también hay que comenzar a trabajar, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú disciplinas, esencialmente no van a estar contentos aquellos que van a ser disciplinados, jamás. Pero sin embargo, ¿no? Si después se les muestra que fue realmente corregirles necesario, entonces también van a estar agradecidos. Pero para que llegue a ese punto, uno tiene que hacer ambas cosas, no tanto disciplinar, pero como también restaurar. O sea, disciplinar, corregir, no es sinónimo de olvido, no, sino tenemos que restaurar, ¿no? Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. Ahí dice lo siguiente, un poquito extenso la lectura, pero vale la pena leerlo, y dice así: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece de ser de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso también. A veces va a requerir la disciplina, pero aún para eso necesitamos aconsejarles de cómo deben tomar esos tiempos de disciplina, ¿cierto? A veces hay gente que va a querer irse de la iglesia, pero sin embargo, ¿cómo los podemos aconsejar, acompañar? ¿No es cierto? Porque la idea es corregir, que se corrijan, que mejoren, no es que se vayan de la fe. Ahora algunos inevitablemente se van a ir. Entonces tenemos que tener bastante sabiduría, discernimiento en estos casos. Ahí. Entonces, mira, esos pasajes que hemos estado leyendo, revisando, pues nos habla, ¿no? De que sí, tenemos que ayudar, tenemos que aconsejar. Y eso es lo que justamente es el sustento de la consejería pastoral o de la consejería cristiana, ¿cierto? Ahí, como un primer elemento, como un segundo elemento tenemos las características sanadoras de Dios. Aquí interesante, ¿no? Las características sanadoras de Dios. Por ejemplo, una de ellas es, ¿no? Bueno, una de ellas es que Dios es ayuda, ¿sí o no? Dios siempre ayuda. Dios siempre está para venir al socorro, a la ayuda, a todo aquel que necesita y le busca. Siempre vamos a recibir la ayuda de Dios, incluso orando a Él en tiempos de necesidad.
¿no? Entonces, por eso es importante comprender eso. Dios sostiene, claro que sí. Eso es lo que encierra ahí, ¿no? Dios sostiene. En tiempo de necesidad, Él responde. Es más, Él nos invita a que vayamos a Él. ¿Sí o no? Venid a mí, por ejemplo, deben recordar ese pasaje. Venid a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo les daré descanso. Esto es. Cuando hablamos de que Dios es ayuda, estamos reconociendo que Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es eficaz. No es algo que el Señor simplemente lo dice y no lo hace. No, Dios lo hace. Entonces, una primera característica sanadora de Dios es, ¿no? Dios es ayuda por todo lo que hemos venido mencionando nosotros en este caso. Otro aspecto, Dios es aceptación y perdón. Claro, Dios es aceptación y perdón. Dios no acepta nuestro pecado, nuestra maldad, pero Dios nos recibe así como estamos para luego perdonarnos, ¿no? Si nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos. No es que Dios está diciendo un poco mejorar, recién vas a venir, no, tal como somos. Y eso es un aspecto, una característica muy fabulosa, muy hermosa, muy lindo de Dios, porque está diciéndonos a nosotros que podemos ir ahí a Él en la situación en que estamos, ¿no? Y si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Y usted sabe, ¿no? Eso, cuando eso pasa, ¿qué es? Pues tenemos la tranquilidad, la paz en nuestro corazón. ¿Y dónde apunta la consejería? Justamente a ese aspecto, ¿no es cierto? De traer tranquilidad, paz en las vidas. Así que entonces, mira, qué interesante. Dios es amor. Eso lo repetimos, lo decimos una y otra vez, ¿no es cierto? Dios es amor. Y bueno, hay mucha gente que necesita amor, mucha gente que no ha experimentado el amor de Dios. Entonces, un aspecto que va a suplir las otras cosas, las situaciones complicadas de las personas cuando Cristo venga a su ser, a su vida. Van a reconocer qué es el amor de Dios y van a estar contentos. Eso va a ser de gran consuelo, de gran fortaleza para sus vidas. Otra característica sanadora de Dios es que Dios es fiel. Dios es fiel. Hay un pasaje que a mí siempre me llama la atención cuando está hablando en 2 Timoteo, ¿no? Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, la fidelidad de Dios, Él es fiel. Y cuando decimos que Dios es fiel, es que cumple sus promesas. No es como los seres humanos que se olvida de lo que ha dicho, ¿no? Él está listo siempre para cuidar, para ayudar, para fortalecer. Listo, ¿no? Hay un pasaje en el Salmo 51 y dice, ¿no? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así es el Señor. Él es fiel, no cumple. Y otra característica sanadora de Dios es paz. Dios es paz. Así que para los hebreos, esta palabra paz, que es shalom en el hebreo, no solo era un saludo, sino era el reconocimiento de una de los grandes beneficios
que Dios trae en la vida. Paz, shalom. Paz encierra bienestar total, completo, no solo algunas cosas. Entonces podemos mirar, ¿no?, estas características sanadoras de Dios y meditar. Y yo sé que ustedes pueden encontrar y van a encontrar para cada una de estas características sanadoras una buena cantidad de versículos para cada uno. Pero eso es lo que es paz. No solamente es dejar de tener enemigos, sino paz con uno mismo, tener la bendición de Dios, la shalom de Dios, ¿no es cierto?, en toda la vida. Otra, Dios es esperanza. Claro que sí, Dios es esperanza. Y a veces hay tanta gente que necesita esperanza. Y ahí estamos nosotros para comunicarles esperanza, esperanza. Siempre es posible, ¿no es cierto?, salir de diferentes situaciones con la ayuda de Dios. Siempre es posible seguir caminando en ese. Ok, entonces, de estas palabras, estas verdades, hay muchos versículos que nos están hablando y que nos están guiando a nosotros de esa manera. Ok, recursos bíblicos para la consolación, ¿no? Recursos bíblicos para la consolación. O sea, nosotros podemos encontrar versículos de la palabra de Dios que puedan hablar de la depresión, ¿no?, de la gente que vive en soledad y se encuentra abandonada, que nadie se acuerda de él o de ella, está deprimida, ¿no? Pero ahí está, ¿no?, ahí la palabra que dice que Dios siempre está con nosotros, nunca estamos solos. Ninguna persona está sola y abandonada. Así que una cosa que debemos recordar nosotros los cristianos saben, queridos hermanos, hermanas, es que no podemos nosotros pensar que Dios solamente está con nosotros los que somos cristianos. No, Dios es un Dios del universo. Dios es un Dios que está, ¿no?, siempre acompañando, hablando a las diferentes personas. Así que la omnisciencia de Dios, ¿no?, y la omnipresencia de Dios es una verdad. Y eso realmente es un recurso para la gente que se siente sola o gente que está deprimida, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de otro de los recursos para el duelo, para la gente que pasa dolor? ¿No es cierto? De igual manera, hay muchos pasajes que hablan, ¿no?, del consuelo, ¿no?, de ahí estar. Puede ser el duelo de diferentes maneras. La gente está dolida, le ha afectado X situación, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes, ¿no?, un sinfín de pasajes bíblicos que también te pueden ser de mucha ayuda para apoyar, para animar a los diferentes miembros de la familia de Dios en diferentes circunstancias. ¿Qué podemos decir de la muerte? ¿No? Mueren las personas, pero nosotros como líderes tenemos muchos recursos, muchos versículos que nos hablan de la muerte y que nos dicen, el más lindo, digo yo, ¿no?, el más lindo de los versículos cuando uno habla de la muerte es básicamente esto de Filipenses, ¿no?, 1:21. ¿No? Ahí cuando dice, ¿no?, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Wow. ¿Qué consuelo trae eso, no es cierto? O lo que dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, entonces, claro, una pérdida siempre es dolorosa, siempre va a traer tristeza, pena, pero sin embargo, detrás de todo aquello
está, ¿no?, la palabra de Dios para traer consuelo. Entonces, importante. Y así, ¿no? La palabra de Dios habla de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿qué dijo a la gente que estaba con ansiedad? ¿Qué les dijo? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué dice, no? ¿Cuál es el consejo divino? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Ahí está Mateo 6:33. ¿Ve? Al final Dios sabe, ¿no es cierto? Entonces no hay por qué preocuparse. A menos que no le creamos a Dios. Ah, bueno, eso ya es un problema más serio, ¿no? Cuando alguien no le cree a Dios. Entonces, así tenemos, ¿no?, recursos ahí. Por ejemplo, cuando las personas de la tercera edad, la vejez es un problema, hay muchos pasajes que pueden ser de ayuda para justamente darles ánimo, fortaleza a las personas, ¿no?, de la tercera edad, a las personas que viven con culpabilidad, por ejemplo. De igual manera, a las personas que están enfermas, ¿no es cierto? Aparte de la sanidad divina, Dios puede darles consuelo y fortaleza, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos recursos. A veces la gente se siente alejada de Dios, de que Dios no le interesa, de que Dios no, bueno, para Dios no es su preocupación, ¿no? Dios no se preocupa por él. Eso es lo que dicen, pero sin embargo, puedes mostrarles que sí, Dios está interesado en ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos tenemos nosotros en la palabra del Señor. Y otro aspecto que necesitamos trabajar nosotros también es la conducta cristiana a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque especialmente cuando hablamos del crecimiento, de la madurez, de los creyentes nuevos que están comenzando, entonces hay que encaminarles, hay que aconsejarles, orientarles de cuál es ahora la conducta cristiana y en base a qué tiene que vivir uno la vida cristiana. Y en eso, pues tenemos que hablar de la conducta cristiana. Y la Biblia habla muchísimo de la conducta cristiana, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que ser rectos, no podemos ser deshonestos, no podemos ser hipócritas, no podemos ser inmorales, por ejemplo, cuando dicen no hagan esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser reverentes, santos, sabios, ejemplares, honorables. Bueno, entonces ahí tenemos. Por ejemplo, si tú vas a comenzar a leer la epístola a los romanos, lees y llegas al capítulo 11, ahí te está hablando todas las aclaraciones, las correcciones, las direcciones doctrinales, teológicas, ¿no es cierto? Y cuando llega al capítulo 12, ¿qué está hablando? Deberes cristianos. Cómo ahora tiene que andar, cómo tiene que vivir el cristiano, cuál es la conducta cristiana, y eso es básicamente lo que nos está planteando a nosotros. Así que mis queridos hermanos, ¿no? Así es como podemos ir enfocando lo que es la base bíblica para la consejería cristiana. Hay mucho, ¿no? Justamente ahí. Por ejemplo, la experiencia de Job es realmente una experiencia única para la consejería. Y deberíamos aprender muchas lecciones ahí acerca de la consejería en la vida de Job. La consejería no solo viene a las personas que no tienen o son, yo no sé, pobres, cosas como esas, no solo, sino también viene a aquellos que tienen abundancia, como era el caso de Job. Pero Dios ha permitido, ¿cierto? Eso es lo que dice, pero sin embargo Job era una persona íntegra. Así que tampoco las pruebas, las dificultades vienen, siempre vienen porque uno ha hecho algo malo, ¿no? Algo digno de aprender del libro de Job es que muchas veces a los consejeros equivocamos el camino.
¿Por qué? Porque sus amigos de Job llegaron y simplemente al ver la situación en que se encontraba Job, se sentaron a lo lejos, no dijeron una palabra, ahí estaban ellos sentados, ¿no? Y acompañando esa situación que estaba enfrentando Job. Eso fue la mejor tarea de consejería que han hecho al comenzar con estar cerca de Job. Pero aquello tan lindo que han hecho de acompañar, lo han arruinado cuando han comenzado a hablar. Por eso, ¿no? Muchas veces no necesitamos palabras, simplemente acompañar. Bueno, entonces eso es realmente algo maravilloso, lindo, que podemos mirar en el libro de Job. Ok, mis hermanos, con esto cerramos lo que es esta primera unidad, ¿no? Acerca de los aspectos del surgimiento de algunos elementos necesarios en cuanto a la consejería pastoral. Ok, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre estos puntos que hemos considerado. Muy bien, y si no, entonces vamos a rápidamente ir a la segunda unidad para seguir hablando sobre, ya esta vez con la exposición de ustedes, ¿no es cierto? Vamos a ir considerando aspectos que tienen que ver con la consejería y cómo llevar adelante esa tarea, ¿no es cierto? Así que entonces, por favor, si hay alguna otra consulta, díganlo, compártanlo. Si no, entonces seguimos nomás. Ok, Pastor, sí, se oye muchas veces de esta palabra, consejería espiritual. ajá, Bueno, el mundo la practica, especialmente en este sector andino, donde mm, gente que no tiene la respuesta va a esos lugares y hacen ritos y buscan la respuesta en la cosmovisión. Cómo nosotros debemos también abocarnos lo que Dios es espíritu, de qué ujú. forma, más allá de nuestro conocimiento como consejería, de nuestra experiencia podemos dar, pero ¿cuál es la diferencia la nuestra con lo que el mundo ofrece? Bueno, en primer lugar, siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? Y creo que muy oportuno lo que dices, hermano Eloy, ¿no? Es que tenemos que tener cuidado en nuestro tiempo ahora del término espiritual, ¿no? De lo espiritual, porque no es una palabra que solo ahora pertenece a la iglesia evangélica, ¿no? Ay, no, sino ahora muchos manejan espiritualidad, muchos, ¿no? Por ejemplo, eso de que está ya junto con las prácticas de las ceremonias y todo aquello también manejan. Entonces tenemos que ser muy precisos. Estamos hablando de espiritualidad cristiana, de aquello que ah, nos, nos conecta con Dios y la comunión que tenemos con Dios, ¿no? Estamos hablando de aquello, del obrar, ¿no? De lo que es el Espíritu Santo. Esos son elementos concretos que necesitamos tener claro. Ahora, por eso, ¿no? Cuando alguien habla de espiritualidades, entonces hay que tener cuidado. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con lo que se hace detrás de lo que dicen espiritualidad en otros lados, como por ejemplo las ceremonias, ¿no? Lo que hacen todos los saumeríos y todo aquello que hacen por diferentes circunstancias al yatiri, al chamán, a las mediums, ¿no es cierto? No vamos a entrar en ese mundo porque nosotros hemos salido de ese mundo, ¿no? Si estuvimos antes de estar en Cristo en esas cosas, ahora ya esas cosas han sido muertas, ¿no? Y ahora vivimos
según los principios, las verdades que tenemos en la palabra del Señor. Y en eso tenemos que ser claros nosotros, ¿no? Concretos tenemos que ser en eso. Sí, hay ese gran problema, incluso hay muchos cristianos, inclusive siendo parte de la iglesia por bastante tiempo, todavía siguen en ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? Para ellos sigue siendo algo relevante, algunos piensan que es parte de la vida del cristianismo, cosas así, pero ahí es donde tenemos que tener claridad nosotros. Estamos hablando de crecer en la vida espiritual, ¿no? Bajo la dirección y la nutrición y la fortaleza y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Así que no vamos a llevar, ¿no? A una pareja, por ejemplo, que ni vamos a orientarles a una pareja que está por divorciarse, no vamos a recomendar que vayan a hacerse algunos amarres por ahí con alguna amauta, no podemos hacer eso, ¿no? Nuestro Dios es suficiente, ¿no? Y también nuestra dependencia de Dios tiene que ser, pues, notoria, clara en estos casos. Entonces, tenemos que ser claros en ese sentido nosotros, ¿no? Por ejemplo, algunas veces yo digo así, ¿no? Muy bien, vamos a hablar lo que nos dice la Biblia. Y a la luz de la Biblia, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No necesitas ir a esas cosas. Recientemente yo le dije a una persona, ¿no? Que me han dicho que me van a embrujar y dice que así me han amenazado, diciendo, entonces yo dije, ¿pero tú crees en esas cosas? ¿Crees? Así de frente le pregunté, ¿no? Y me dijo, no, entonces que así sea, le dije, que así sea. El problema a veces cuando muchos te están teniendo dudas, ¿no? O no están seguros o no le creen, ¿no? Lo que Dios dice en su palabra, entonces ahí donde vienen las dificultades mayores. Entonces nosotros tenemos que ser firmes en ese asunto. No podemos estar empujando a otros a ese tipo de prácticas, ¿no? Que están unidas con el espiritismo, con la brujería, la adivinación y los saumeríos, nada de esas cosas. Nosotros estamos uh, para guiarles, para hablarles de una vida abundante, pero confiando en Dios y contando con la ayuda de Dios. En este sentido. ¿Ok? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta, algún otro comentario? Si no, entonces vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido acá en el curso. Pastor, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Pastor, tengo una consulta. Adelante. Lo he tratado de formular de esta manera, pastor. ¿Cuál debe ser el procedimiento al momento de dar una consejería a un par de jóvenes? Un ejemplo, pastor, dos jóvenes de edades de 12 a 14 años, en la cual se escaparon de casa eh, y se fueron a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos dar esa consejería a esos jóvenes? En un momento también entendí en una prédica que hablar con jóvenes directamente es un poco peligroso, digo, ¿no? Siempre tienen que estar presente sus padres, pero en este caso los dos jóvenes se han escapado de casa, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál es el procedimiento al momento de dar una consejería a estos jóvenes? Bueno, es que en esos casos la consejería no es de una sola reunión. Ese es algo que también tenemos que entender. A veces toma tiempo y es un proceso, cosas como eso. Por ejemplo, si de plano uno quiere reunir a esos chicos con sus padres, bueno, entonces eso va a traer más problemas, ¿no ve? Entonces uno tiene que trabajar, bueno, puede ser primero que hables con los jóvenes, ya, pero después tienes que hablar con los padres.
¿no? Y entonces, y así vas a propiciar un acercamiento. Y eso no va a ser rápido, entonces uno tiene que tener muy en cuenta eso. Y hay que saber la razón también del por qué se han escapado, por qué se han ido, cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces uno tiene que ir trabajando en ese sentido. Y a veces en esas situaciones el tiempo es el, uh, el peor enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitas moverte rápido, hacer rápido, pero tampoco va a ser, no, muy fácil hacer eso, pero eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tienes que saber primero por qué se ha ido, cuál ha sido la causa. En base a aquello, tú puedes hablar con los papás, ¿no? Dice que se ha ido por esto, ¿cómo es? Entonces ahí, ¿no? Tratando de ayudar esa, de allanar el camino para que pueda haber un encuentro, de aclarar las cosas, ¿no? Y eso también es bastante complicado, ¿no? Entonces, unos van a querer, otros no van a querer, y cosas como esas, o puede empeorar la cosa. Entonces, al final por eso decía, ¿no? Es un trabajo que uno tiene que hacer de una forma concreta. Y por eso, tal vez acá, algo que puedo mencionar es, por eso, nuestra predicación que damos nosotros en la iglesia también tiene que prevenir, pues, esas cosas, ¿no? También tenemos que hablar esos aspectos relacionales de padre e hijo, todas esas situaciones, ¿no? Tiene que hablarse, pues, porque eso de una u otra manera va a ayudar, ¿no? También tenemos que nosotros estar disponibles, ¿no? Decirles que si hay alguna consulta que quieren hacer, pues que se acerquen, que digan, ¿no es cierto? Para que así podamos no prevenir esa situación, para que no suceda, ¿no? Que se escapen, porque una vez que pasan esas cosas es ya un poco más complicado el asunto. Entonces hay que también enfocar en la parte de la prevención, ¿cierto? Ahí. Entonces tengamos en cuenta eso. Pero tu pregunta, querido hermano, pues a cierta medida se va a ir contestando ¿no? En las exposiciones que vamos a ir tocando. Incluso hay un tema específico, consejería a la juventud. Y ahí justamente habla, ¿no? De cómo trabajar con los adolescentes, ¿no? Entonces ahí vamos a estar también considerando aquello. Ok, Pastor, hola. sí, adelante. Buenas tardes, pastor. Buenas Bueno, tardes, hermanos. Pastor, una pregunta. sí, Sé que el trabajo de la consejería es muy amplio. Sé que en todas las iglesias ya hoy en día lo están aplicando, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? En llevar también, ¿no? El mensaje y tanto la palabra que dice, ¿no? Entonces, pero en esta situación hay muchos problemas, ¿no? En sí, todo alrededor de nuestro mundo, podríamos decir, ¿no? Tanto en los hogares familiares, podemos estar, o donde la iglesia, ¿no? Yo estaba observando pastores, ¿no? En una iglesia, ¿no? En la iglesia hay personas, ¿no? Que entran a veces con problemas, ¿no? Entonces, muchas veces, tal vez no por un descuido, ya tal vez no le toman mucha atención, ¿no? Pero yo lo veo así, personas normales, pero anormales, y normales. Normal, y normal, pues decimos, ¿no? La persona que está bien de salud, la persona que tiene ese conocimiento, la persona que razona, ¿no? Pero anormal podemos decir aquella persona que ha perdido el sentido, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos, como consejero, cómo podemos desarrollar o hacer, dar una respuesta o ayudar a esa persona que es anormal? ¿Cómo podemos, pastor, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorarnos la vida de esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejar? Porque no podemos ver, ¿no ves? No podemos ver así, ¿no? Que esa persona esté, ¿no? Sentado, ¿no? Entonces se observa. Y tanto también, ¿no? No en la iglesia, también en otros hogares también, ¿no? Hay descuidos, hay personas que
pierden la conciencia, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, cuando uno tiene de edad, ya se siente, ¿no? Como un niño, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intervenir nosotros en ese aspecto, en la persona, ¿no? Que tiene este tipos de problemas, pastor. Ujú. Esa sería, ¿no? Sí, La pregunta. ok. Bueno, cada cosa es muy, muy distinto, pero sin embargo, no hay otra manera sino es acercarnos. Y hay que nomás acercarse con la mejor manera posible y entonces uno puede descubrir muchas cosas también, ¿no? Ahí las razones del por qué. Ahora con los ancianos, con los mayores, a veces lo que siempre ocurre es que sufren el abandono, ¿no es cierto? Entonces, tal vez hay para apoyarles es que tenemos que mostrarles las verdades bíblicas que dicen que los hijos no pueden dejar a sus padres, ¿no? También en Timoteo, por ejemplo, habla de que las viudas y deben ser atendidas por sus familiares, cosas como esas, ¿no es cierto? Podemos para inicialmente comenzar a considerar, ¿no? Pero ahora, una cosa es importante por eso. Muchas veces nosotros hacemos visitas pastorales, pero a veces generalmente vamos con varios hermanos. Entonces, eso está bien, pero también debía de haber tiempos donde uno puede hablar con la persona. Tal vez el pastor debía de ir solo con su esposa a la visita. Y cuando uno va solito a visitar, las personas abren su corazón. Ahora, todavía con mucha más razón si el pastor transmite confianza, ¿no? Si el pastor no está contando lo que otros les han dicho, entonces la gente tiene confianza, entonces van a abrir su corazón, sus situaciones, no solo por las anomalías que nosotros podemos ver, sino porque se sienten seguros de que pueden compartir lo que les pasa, lo que viven de una forma más privada. No lo muestran, pero ahí están con esas situaciones. Y uno se sorprende cuando abren su corazón. Ahí es donde nosotros, los pastores, los líderes, tenemos que ser confidenciales. Si no tenemos confidencialidad, entonces no van a querer confiar. En otras palabras, el pastor tiene que ganarse la confianza. ¿Cómo se va a ganar la confianza? Pues básicamente siendo una persona espiritual, sí, cierto, pero también consecuente, ¿no? Que vive la vida cristiana, ¿no? Y también a su vez es sincero, honesto. Entonces, pero que no está hablando de lo que le confían los demás. Entonces son algunos elementos que van a hacer, ¿no? Que el pastor se gane confianza. Y cuando tú te has ganado la confianza, puedes acercarte a las personas, a hablarles, y ellos pueden ser muy francos en decirte del por qué las cosas, ¿no es cierto? Porque saben que tú no vas a estar divulgando a nadie, ni siquiera vas a estar usando como ilustraciones en tus sermones, ¿no? Entonces ahí es donde el líder tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahí. Pero hay que intervenir, porque puede ser la única oportunidad que tengas de decir, de hacer algo por esa persona, por ese hermano que está mal, que tiene, ¿no? Una situación complicada, puede ser, y puede ser que no haya más después. Ahora, eso yo les digo porque a veces nosotros nos abstenemos, ¿no? No intervenimos, entonces más tarde pasan muchas cosas y entonces, pero ¿por qué no dije? ¿Por qué no hablé recién? ¿No es cierto? Entonces, hay que intervenir. Y si alguna vez nos equivocamos, también hay que ser valiente y decir, no, perdón, me equivoqué. ¿No? Ahí. Entonces, por eso siempre debemos nosotros, ¿no? Actuar con prudencia, con discernimiento en las diferentes situaciones. Complicado, pero no porque es complicado lo vamos a dejar, ¿no es cierto? Eso, ¿no? A veces
Incluso te van a decir, no te metas en mis asuntos. Muy bien. Si así te dicen, bueno, disculpas, gracias, no, yo no quise molestar a nadie, mi intención era esto, pero bueno, van a disculpar. Uno también tiene que saber retirarse. Obviamente que no te vas a olvidar de orar por él o por esa situación, pero si no quieren, ni modo. Por ejemplo, Jesús, cuando los gadarenos le dicen, no te queremos, Jesús, andate, no, no eres bienvenido. ¿Qué dijo? Vámonos, discípulos, listo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que actuar con discernimiento en esas situaciones. Cada caso, eso por favor, cada caso es diferente. Pueden haber situaciones similares, pero por favor, cada caso es diferente. Así que entonces no manejemos recetas. Uno de los errores en la consejería es que se maneja recetas. Piensan que funciona de igual manera. No, uno hace esto, dos hace esto, y queremos aplicar a muchas situaciones y a todas las familias. No, cada familia es diferente, cada situación es diferente. Cada situación tiene diferentes causas. Entonces uno tiene que entender eso y también trabajar en esa dirección. Ok. Muy bien, mis hermanos. Qué lindo, ¿no? Y es muy bueno hacer ese tipo de retroalimentaciones y, ¿no? Y seguir avanzando. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda unidad y bueno, yo voy a comenzar presentándoles la segunda unidad y luego vamos a entrar a la parte de las exposiciones. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos. Muy bien, el curso es Consejería Pastoral, su servidor, y tiene que ver con el cuidado y asesoramiento pastoral. Ok, entonces vamos. Segunda unidad. El Ministerio de la Consejería Pastoral. Es un ministerio, es parte del ministerio pastoral, pero si alguien, ¿no? Sea varón o mujer, quiere dedicarse, tiene un especial llamado a la consejería, puede hacerlo. Por eso hay, ¿no? Ese ministerio de la consejería. Entonces, por esa razón eso de ministerio, ¿no? Es un ministerio, la consejería. Entonces uno tiene que también considerar ese aspecto, ¿no es cierto? Ok. Los dos propósitos de la unidad. En esta unidad tenemos dos propósitos, ¿no? Primero, uno, examinar los elementos básicos del arte de aconsejar. Así que tome en cuenta eso, ¿no? Los elementos básicos, necesarios, ¿no? Del arte de aconsejar. ¿Cuáles son esos elementos? Eso es lo que vamos a ver en esta unidad en base al libro, ¿no? El Ministerio del Pastor Consejero de Hamilton, que ustedes han estado cada uno estudiando, ¿no? Y lindo sería que lo lean todo el libro, porque eso va a ser realmente muy bueno para ustedes, pero aquí el enfoque es, ¿no? Elementos básicos. Personalmente soy convencido de que si los elementos básicos no están claros en muchas cosas, entonces a veces no vamos a desarrollar muy bien esta área ministerial que es la consejería pastoral. Así que entonces enfoquémonos en los elementos básicos del arte de aconsejar, ¿no? Dos, definir el lugar que esta actividad tiene en el ministerio del pastor. O sea, la consejería, ¿qué lugar tiene en el ministerio del pastor? ¿No? O sea, ¿qué lugar ocupa? ¿Cuál es su importancia, ¿no es cierto? Ahí, entonces, en el ministerio pastoral. Entonces, tenemos que nosotros también tener esa valoración, ¿no? De lo que es el ministerio o la consejería pastoral, ¿no? Ahí. Por ejemplo, si para alguien esto no es importante, si tiene ese concepto de la consejería,
Entonces, obviamente que no se va a preocupar por mejorar, por implementar, por hacerlo cada vez mejor esta área de la consejería, ¿cierto? Ahí. Entonces, si para otro, digamos, es demasiado importante, probablemente eso nomás va a ser y al final entonces puede incluso tener un ministerio de consejería. Bueno, entonces eso es, ¿no? Las razones, los dos propósitos por los cuales vamos a ir trabajando en esta parte. ¿Ok? Así que entonces les recomiendo, no subestime la exposición de su compañero, de su compañera de clases. No subestime, aprenda, tome apuntes, ¿no es cierto? ¿No? Y escuche y reflexione, porque eso es algo muy importante y necesario. Muchas veces entre nosotros, a veces parece que no nos damos el valor y eso no nos ayuda de ninguna manera. Entonces tenga cuidado de tomar esa actitud, ¿cierto? Y vamos a escuchar las exposiciones, aprendamos, atendamos y bueno, caminemos junto con ellos, ¿no es cierto? Quedémonos ahí escuchándoles, apuntando, tomando apuntes. Listo, ¿no? Eso va a ser de gran ayuda para todos y cada uno de nosotros. Así que dicho esto, vamos a entrar y vamos a escuchar la primera exposición, ¿no? Es sobre la naturaleza del pastor consejero.